creamos nuestro texto y le damos el formato deseado. Luego, con la herramienta cuchilla, generamos los cortes para separar el fragmento al que le aplicaremos el efecto. En mi caso, este fragmento del clip durará solo 4 segundos. A continuación, buscamos el efecto mosaico y lo arrastramos al clip seleccionado. En los controles del efecto, crearemos fotogramas clave para los ajustes de bloques horizontales y bloques verticales. Estos fotogramas se colocarán al inicio, en el medio y al final del clip. Traten de usar los mismos valores que se muestran en este video. Finalmente, convertimos estos fotogramas clave a curva y veamos el resultado final. Dale me gusta y suscríbete, deja tus dudas y comparte.